Gracias al Señor en esta tarde. Sean todos ustedes bienvenidos. La Iglesia Comunidad de Gracia les da la más cordial bienvenida a estos cultos especiales de Semana Santa. Así que en esta tarde voy a invitarles a que podamos orar. Hoy es la oportunidad de poder compartir de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la segunda palabra, la palabra de salvación eterna en la cruz. Así es que en este momento nos ponemos en oración. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante ti para poder darte gracias en esta tarde, pues tu amor y tu misericordia nos han alcanzado y nosotros, Señor, estamos con el corazón dispuesto para poder exaltar, para poder bendecir tu nombre, pero también para poder recibir de tu palabra ese consejo oportuno. Gracias te damos por nuestros hermanos que ya estamos aquí, Señor, dispuestos para poder entregar este tiempo en tus manos. Glorifícate, exáltate, Señor, cada detalle lo dejamos en tus benditas manos de amor. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Muy bien, así tenemos en esta oportunidad la primera lectura bíblica. Y tenemos, bueno, en mi programa tenemos los cantos al Señor. No sé si... Bien. Y tenemos los cantos, ¿verdad? Al Señor, tenemos los himnos de nuestro himnario, Celebremos su Gloria, que a continuación exaltamos el nombre del Señor. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 166, titulado Maravilloso es el gran amor. La carta a los Efesios 2:7 nos dice: para mostrar en los siglos venideros su gracia en su bondad. Entonemos al Señor con gozo. Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fin. Grande sublime, inmensurable amor por mí murió el Salvador. Celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó, por rescatar al pecador. Misericordia inmensa él mostró. Oh,
el infinito amor que le mostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Por mí murió el Salvador. Es ese precioso himno, dice, por mí murió el Salvador. Qué maravilloso Salvador el que nosotros tenemos, que murió en la cruz por usted y por mí. La información de la semana, estamos invitándolos siempre a los cultos de Semana Santa con las siguientes palabras. Toda la semana, hasta el sábado 8, las transmisiones serán vía Zoom a las 6 de la tarde. Hoy pues estamos disfrutando de este tiempo, la palabra de salvación eterna en la cruz. El día de mañana tenemos la tercera palabra, martes 4 de abril, la palabra del deber irrevocable. La cuarta palabra, el miércoles 5 de abril, la palabra de soledad y desamparo, siempre por Zoom a las 6 de la tarde. La quinta palabra, el jueves 6 de abril, la palabra de necesidad de sustento físico. Y tenemos también la sexta palabra, el día viernes 7 de abril, la palabra del cumplimiento. La séptima palabra, el sábado 8 de abril, la palabra de la completa expiación, siempre a las 6 de la tarde. Y el domingo 9 de abril, pues tenemos el tema de resurrección, primera parte en la jornada de las 9 a.m. y la segunda parte en la jornada de las 11 a.m. Se le bloqueó el micrófono, hermano. Sí, disculpen. El primer evento de damas decía vestida para triunfar. El pasaje bíblico está en Proverbios 31, 25 al 26. Esto será el sábado 22 de abril a las 4 de la tarde. El evento es totalmente gratuito y la dirección pues es siempre el kilómetro 5, carretera Santa Lucía, antes de restaurante Los Chiles. El teléfono es el 9579-4410 para poder tener mayor información. Así es que estamos nosotros entonces en esta reunión con la segunda palabra, la palabra de salvación eterna en la cruz. El pasaje clave pues es Lucas 23, 43. Así es que en esta tarde invitamos al hermano Onan Morel, quien va a compartir con nosotros este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Atentos, con el corazón dispuesto para poder recibir del Señor, hermano Onan Morel. Gracias, hermano Juan Ramón. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos el día de hoy acá congregados en estos medios que el Señor nos ha facilitado, porque la tecnología se puede usar de dos formas. Se puede utilizar para el bien y para el mal, y nosotros, gracias al Señor, pues lo estamos utilizando bien. Hoy mucha gente está pintando huevitos para celebrar algo que le llaman la Pascua, pero es como más bien es una Pascua derivada de una posición geográfica. Hay otros que están preparándose también para recordar lo que aconteció con Israel cuando fueron liberados de Egipto. Pero nosotros estamos recordando nada más y nada menos la venida de nuestro Redentor, el cumplimiento profético de aquel que había sido prometido a la humanidad desde el inicio, desde cuando el hombre cayó. El Señor Jesucristo ya vino al mundo, ya cumplió con el programa que estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros pudiéramos encontrar paz y comunión con el Señor. Eso estamos celebrando que Dios cumplió con su palabra,
que el Señor Jesucristo vino y que ahora nosotros podemos optar a ser salvos por causa de Él. El día de hoy vamos a continuar con la segunda palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Voy a colocar un material en pantalla. Y así nos vamos a poder ir guiando en el mensaje. Antes de comenzar vamos a orar, porque es importante que el Señor nos ayude. Cada vez que vamos a estudiar su palabra, pues el Espíritu Santo es el que tiene que ayudarnos a discernir, ¿no? Y darnos las convicciones que necesitamos. Así que les pido que inclinen su rostro y vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, porque hoy nos tienes acá, reconociendo esa labor que hiciste para salvarnos. Cómo te desprendiste, Señor, de tu Hijo, enviándolo al mundo para que fuera sacrificado por causa nuestra, para que Él representara al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por la gracia que has manifestado para todos nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, que nos guíe el Espíritu Santo a toda verdad. Rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, comenzamos. Con la ayuda de Dios vamos a entender que esta segunda expresión que manifestó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no se limita solamente a una respuesta que le haya dado a ese malhechor que estaba junto a él en la cruz, sino que esta expresión, hermanos, tiene un alcance de trascendencia eterna para toda la humanidad, para que identifiquemos quién es el Señor Jesucristo, ese Señor que fue sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy vamos entonces a estudiar la palabra de salvación eterna en la cruz. Es la segunda palabra que el Señor Jesucristo manifestó. Pero veamos el contexto para que entendamos cómo y cuándo manifestó el Señor esta palabra en la cruz del Calvario. Así que les invito a que busquen su Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, y vamos a leer del versículo 32 al 43. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores. O sea, crucificaron al Señor y a los malhechores. Uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesús, ¿verdad? Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros en la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como podemos ver este contexto, hermanos, ahí el Señor Jesucristo ya estaba padeciendo de todo ese maltrato, de todo ese sufrimiento al que Él voluntariamente se expuso
para poder representar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A medida él venía caminando, mucha gente lo injuriaba, lo maltrataron, lo escupieron, lo golpearon, lo latigaron. Al Señor le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Le arrancaban la barba, hermanos, con las manos. Lo maltrataron hasta donde ya no podemos imaginarnos. Y el Señor Jesucristo siguió humilde, caminando hacia el destino que tenía que cumplir. No para salvarse él, no para él obtener alguna gracia frente al Padre. Era para favorecer a la humanidad. El Señor Jesucristo, en medio de esas dificultades y de toda esa gente maltratándolo, le pidió al Señor, en la primera palabra que manifestó en la cruz del Calvario: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en realidad, hermanos, el que está enceguecido por el pecado no sabe lo que hace cuando rechaza al Señor Jesucristo. Cuando ofende al Señor, no sabe realmente lo que está haciendo. Y esa era la condición de todas esas personas, con la salvedad de que ellos lo tenían al frente de ellos. Y ellos pudieron ofenderlo directamente viéndole a los ojos. Muchas veces, hermanos, nosotros estuvimos ofendiendo al Señor Jesucristo de igual forma, pero con la salvedad, como dije, de que no estábamos viéndolo cara a cara, pero sí estábamos sintiendo cuando estábamos fallándole al Señor Jesucristo. El Señor le dijo al Padre en voz alta, porque lo escucharon, porque así fue registrado en los evangelios: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿cómo una persona común y corriente podía haber dicho tales palabras? Tenía que ser una persona con una esencia pura, una esencia santa y perfecta, como fue el Señor Jesucristo. Por eso es que no hay duda, hermanos, que el Señor Jesucristo es Dios y que el Señor Jesucristo es nuestro Redentor. A medida él fue acercándose a la cruz y lo crucificaron, lo levantaron, la gente lo seguía ofendiendo. Se rifaron, se pelearon, se disputaron sus vestidos y seguían ofendiéndolo. Y aún los que estaban al lado de él, en la misma condición, pagando por pagando de tal forma, que era la forma más humillante y más degradante como podía pagar un delincuente que era crucificado, aún ahí, esas personas que estaban al lado de él estaban ofendiéndolo. Estaba diciéndole uno de ellos: sálvate, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba injuriándolo, dice la Sagrada Escrituras. Y vamos a estudiar entonces esta segunda palabra que dice el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se la manifestó al otro malhechor que tuvo la revelación de entender quién era el Señor Jesucristo. Comencemos estudiando la condición en que el Señor Jesucristo estaba en ese momento cuando pronunció esta segunda expresión. El Señor estaba en una condición de humillación. Hermanos, él estaba crucificado. Había sido maltratado desde su aprehensión hasta ese momento en donde su cuerpo físico estaba ya desvaneciéndose lentamente. Él estaba muriendo poco a poco. Él sufrió azotes, torturas, escarnio, deshidratación, dolor, soledad, desamparo, entre muchas cosas más. Esta humillación, hermanos, ya había sido profetizada. Ahora ubiquémonos en Isaías 53, del versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado
por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, el Señor Jesucristo permitió esa condición de humillación. También el Señor en ese momento estaba sufriendo tentación. ¿Ustedes creen que Él no sabía que Él podía librarse de ese dolor y sufrimiento en cualquier momento? Si Él tiene el poder, si Él es Dios. A Él le estaban gritando por todos lados: sálvate a ti mismo, si eres el Cristo, si eres el Rey de los judíos. Lo estaban tentando, lo estaban retando. Hermanos, yo creo que a nosotros, que somos unos simples mortales imperfectos, si nos empiezan a tocar el ego y nos empiezan a decir: ay, no sos vos el que te creías tal y tal cosa, inmediatamente reaccionamos. Pero miren el Señor Jesucristo, hermanos, cómo se mantuvo. Por eso es importante conocer al Señor Jesucristo para poder imitarlo. Miren lo que dice Hebreos 4:15, ubiquémonos ahí ahora. Porque no tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, cuando nosotros estamos enfrentándonos a nuestros enemigos, que son la carne, el mundo y Satanás, cuando estamos en una lucha cuerpo a cuerpo con ellos, el Señor Jesucristo entiende perfectamente qué es lo que nos está pasando. Si Él estuvo acá también, Él también fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él no pecó. El Señor Jesucristo, hermano, fue tentado hasta el final y salió victorioso, gloria a Dios. También, hermanos, el Señor Jesucristo estaba en un gran estado de determinación cuando estaba ahí en la cruz. Porque Él, a pesar de tener el poder para evitar esa situación, nunca mostró un atisbo de inseguridad en cuanto a lo que debía de hacer. Él estuvo siempre determinado a cumplir el plan que desde antes de la fundación del mundo se había orquestado entre las tres personas de la Trinidad. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros, salvar al hombre de ese destino eterno fatal al que habíamos nosotros caído por causa del pecado. Miremos lo que dice Isaías 53:6 y miremos la actitud de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Todos nos descarriamos como ovejas. Esto se refiere acá el profeta Isaías a todos. Él no está excluyendo a nadie. Toda la humanidad, hermanos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero miren lo que hizo el Padre. Y lo hizo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, cuando planificó esto. Este plan perfecto de nuestra salvación. Mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. El pecado de todos nosotros. Hermanos, el Señor se mantuvo en una actitud de determinación para poder cumplir con su misión ahí en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo tenía el poder y la autoridad para impedir todo lo que le estaba aconteciendo. No podemos dudar de eso, hermanos, si el Señor Jesucristo es Dios. Miremos lo que pasó en el momento de su arresto, cuando Él reprende a Pedro por haber sacado su espada. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Cuando lo llegaron a arrestar, Pedro sacó una espada y dañó a uno de los soldados. Entonces el Señor le dijo a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Pedro, ¿qué estás haciendo? Vos con esa espadita, queriendo impresionar acá, si yo soy Dios, si yo podría traer más de 12 legiones de ángeles en este momento,
y evitar que a mí me arresten. Pero entonces, ¿por qué permitió el Señor que lo arrestaran y lo castigaran injustamente hasta ser crucificado? Bueno, el Señor sabía que debía de ser sacrificado como el Redentor, como el Cordero de Dios que estaba profetizado desde la antigüedad. Miremos lo que dice el siguiente versículo de ese pasaje en donde el Señor estaba reprendiendo a Pedro. Le dice, primero le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Le dice el Señor Jesucristo. ¿De qué es necesario que así se haga? Claro, el Señor Jesucristo entendía muy bien porque Él había estado dentro de la planificación de esto que se iba a hacer en ese momento. Se iba a derramar la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Veamos algunos ejemplos de eso que estaba profetizado desde la antigüedad. Vámonos al protoevangelio. La primera vez que se manifestó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la primera vez que se habló del Redentor. Eso está en Génesis 3:15. Eso sucedió justamente cuando el hombre había pecado, cuando hubo la ruptura entre la comunión del hombre y Dios. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí Dios le está hablando a la serpiente, que es Satanás, y le dice, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de Satanás. Así que el que cree que no hay hijos del diablo, miren aquí lo que estamos leyendo. Y la simiente suya, refiriéndose a una mujer, esta te herirá en la cabeza, que es el Señor Jesucristo, cuando vino y pagó en la cruz del Calvario y luego resucitó. Y desde ahí, hermanos, la sentencia de Satanás ya está establecida. A Satanás solo le falta cumplir con la sentencia, que es el fuego eterno en el infierno. Pero el Señor manifestó esto también. Y tú le herirás en el calcañar. Eso, hermanos, esa herida en el calcañar es lo que estaba aconteciendo en ese momento, cuando el cuerpo del Señor Jesucristo estaba siendo maltratado, estaba siendo el objeto de toda la maldad de Satanás y de sus hijos. Ahora miremos en Isaías 53:7. Eso que había de cumplirse, eso que el Señor le dijo a Pedro. Y entonces, ¿cómo se cumplirán lo que está en las Escrituras? Bueno, ahí está lo que estaba en las Escrituras y se cumplió. Angustiado él y afligido. ¿Quién? El Señor Jesucristo. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese fue el Señor Jesucristo, hermanos. Eso cumplió el Señor Jesucristo el día que fue crucificado. Él se entregó como el cordero de sacrificio por causa nuestra. Entonces ahora analicemos la naturaleza de la segunda expresión del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué podemos descubrir en esa expresión? Bueno, en primer lugar, la autoridad de Cristo para dar vida eterna. El hombre, por causa de sus pecados, tanto el pecado que nosotros heredamos de Adán como los que cometemos, ¿verdad? Esos pecados que se nos imputan por nuestros malos comportamientos. Por causa de esos pecados, hermanos, todos estamos condenados. Todos estamos condenados a un destino de muerte, pero no solo la muerte física, que es una de las consecuencias de haber pecado, sino que también la muerte espiritual eterna, la muerte eterna. Y esa muerte eterna, hermanos, es en un destino de sufrimiento eterno, que es el lago de fuego. Romanos 3:23 nos lo deja bien claro, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso, hermanos,
Dios envió a su Hijo para que por medio de Él nosotros pudiéramos obtener vida eterna, pudiéramos salvarnos. Ese mismo versículo de Romanos 3:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro que nos pueda proveer la vida eterna. Es el Señor Jesucristo, hermanos. Por medio del Señor Jesucristo es que nosotros podemos ser salvos. Por medio de Él podemos evitar la muerte eterna y disfrutar de la vida eterna con Él. Cuando el Señor le dice al malhechor que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso, se lo dijo con la autoridad absoluta que Él posee sobre la vida y la muerte, porque el Señor Jesucristo es Dios y porque el Señor Jesucristo tiene la autoridad porque Él pagó en la cruz del Calvario por la vida de ese que estaba al lado de Él en la cruz. También, hermanos, por medio de esa expresión podemos descubrir que existe una eternidad. El Señor Jesucristo menciona el paraíso y deja claro que ese era el lugar a donde Él también se dirigía, porque le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos ver cómo la palabra de Dios habla de dos condiciones para el hombre. La número uno es la condenación o perdición. Y la número dos es la vida eterna o salvación. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ven que está hablando de perdición, de un destino de perdición, mas tenga vida eterna. Está hablando del otro destino ya, de la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Está hablando de la condenación, que es el sinónimo de la perdición. Sino para que el mundo sea salvo. Ya habla de la salvación, que es sinónimo de la vida eterna. Y sea salvo por Él, el mundo. El que en Él cree no es condenado. Ese destino fatal. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que tiene ese destino fatal en su futuro. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, está claro que el elemento esencial para la salvación es creer en el Señor Jesucristo, tener fe en Él. El que cree en Él será salvo. El que no cree en Él será condenado. Hermanos, para creer en el Señor Jesucristo, pero en el Señor Jesucristo verdadero, en el único, tenemos que conocerlo. Porque en el mundo hay muchas sectas, religiones y creencias, ideologías que nos muestran a un Señor Jesucristo totalmente desfigurado, hermanos. Nos muestran a un Jesucristo que aprueba el pecado, un Señor Jesucristo que no le importa algunas condiciones del ser humano, sino que como Él es amor, entonces Él es permisivo. O nos muestran simplemente a un Señor Jesucristo que lo bajan de categoría y no lo colocan en el estado real de Él, que es Dios, es la deidad, es parte de la deidad, es la segunda persona de la Trinidad. Hay personas, hay sectas, religiones que dicen que el Señor Jesucristo está a nivel de un arcángel. Hay otros que dicen que el Señor Jesucristo es hermano de Satanás. Y por ahí se van todas esas teorías. Hay unos que dicen que solo es un maestro, un profeta. El Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es nuestro Redentor. El Señor Jesucristo es todopoderoso, es justo, es amor. Es paz, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. El Señor Jesucristo, hermanos, es soberano. Él hace lo que Él desea hacer según su perfecta voluntad. Tenemos que conocerlo así.
Porque hay gente que les pinta a un Señor Jesucristo que le dicen a usted que si usted forza al Señor Jesucristo dándole una ofrenda o haciendo cierta obra, el Señor Jesucristo está obligado a contestarle y a responder sus peticiones. No, no, hermano, no es así. El Señor es soberano. Y la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Nuestra mente es imperfecta y es finita, pero la mente del Señor lo conoce todo y Él sabe lo que realmente nos conviene. Él sabe si permite que pasemos por alguna prueba, porque de repente eso nos va a hacer crecer y nos va a acercar más a Él. O simplemente nuestra prueba va a servir de testimonio para otros, porque ellos van a ver cómo es que esta persona está pasando por esa prueba y está con esa actitud que ninguna persona normal podría tenerla. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado y fue como cordero llevado al matadero. No pronunció palabras. Él cumplió con lo que debía hacer. También, hermanos, por medio de esta expresión del Señor Jesucristo en la cruz, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo escucha el ruego del corazón arrepentido. Veamos nuevamente en Lucas 23, ahora vamos a leer del 32 y el 33 en primer lugar. Dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a los malhechores, o sea, a los tres. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora veamos un poquito más adelantito, en el versículo 39. Veamos ahora cómo actuaron ellos, esos malhechores que estaban al lado del Señor Jesucristo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vemos, hermanos, en este texto que uno de los malhechores no pudo visualizar su realidad y no pudo discernir lo eterno. Él estaba, hermanos, nada más y nada menos, cayendo en las garras de la condenación eterna, del fuego eterno. Pero él visualizaba todo de modo material y él lo que quería era ser salvado ahí, en ese lugar, físicamente. Y le dijo al Señor, sálvate a ti mismo y a nosotros, realmente, ¿vale? Si sos Dios, si sos hijo de Dios, si sos el rey de los judíos, si sos ese que dicen que sos. Hermanos, esa muchas veces es la actitud de las personas frente al Señor Jesucristo. Quieren que les cumpla sus caprichos, que les responda a sus oraciones, que el Señor sea su esclavo, su bombero, su peón, su criado, pero ellos no quieren comprometerse con el Señor Jesucristo. Ellos no quieren tener noticias de Dios, pero sí quieren que Dios les resuelva todo. Y muchas veces, cuando ellos sienten la negativa de Dios, ofenden a Dios, blasfeman en contra de Dios, y andan sirviendo de tropiezo para muchas personas. Hermano, esa actitud de este hombre es la que lleva directamente a la perdición a la humanidad. Muchos hermanos no entienden aquel versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás vendrá por añadidura. Él quiere la añadidura, Él quiere que lo salve ya, Él quiere ya la respuesta de Dios. Pero Él no quería comprometerse con Dios, ni siquiera creía en el Señor Jesucristo. Porque Él estaba probando suerte, retándolo ahí a ver si es cierto que este hace milagros, tal vez me hace un milagro a mí. Pero en realidad, ¿qué iba a pasar con él? Iba a continuar con su vida de maldad y de pecado. Pero el otro hombre malhechor, a pesar de haber sido condenado por la ley terrenal a una muerte de cruz, que esa, como dijimos antes, era una muerte, como decir, en la categoría más baja y más, o sea, de delitos más detestables ante la ley. Pero él, ese otro hombre, él sí tuvo la capacidad de diferenciarse de aquel de corazón oportunista del que hablamos antes. Y por la causa del testimonio del mismo Señor Jesucristo, él logró ciertas cosas. ¿Por qué les digo por causa del testimonio del Señor Jesucristo, hermanos? El Señor Jesucristo era bien conocido en la región. Estoy seguro que ambos ladrones, ambos malhechores, sabían que el Señor había hecho milagros, que había hecho ver a ciegos, que había levantado a paralíticos, que había resucitado a Lázaro. Es casi seguro de que ellos estaban enterados de eso. Había un testimonio previo del Señor Jesucristo. Por eso es que le gritaban así, bueno, y vos no eras aquel, y vos no eras el que hacía esto, vos no eras. Lo retaban. Pero también, hermanos, en ese camino a la cruz, el Señor Jesucristo les dio un testimonio de cómo era su corazón. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estoy casi seguro, hermano, que este malhechor que pudo identificar al Señor Jesucristo y pudo conocerlo realmente, dijo realmente, valga la redundancia, este es el Mesías, este es el Salvador, este es el Rey, este es el que estaba esperando el pueblo de Israel y lo están castigando injustamente acá. Estoy seguro, hermano, que ese malhechor nunca había visto un gesto así en nadie durante toda su existencia, que perdonó a los que lo estaban torturando y lo estaban masacrando. Y eso impactó su corazón y le abrió los ojos y le permitió discernir. ¿Qué logró entonces este malhechor? Bueno, visualizó su realidad. Miren lo que le dijo al otro. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él se confesó pecador. Hermanos, todo el que conoce al Señor Jesucristo cae a la razón de que es un pecador perdido y que lo que se merece es la muerte eterna. Este hombre pasó por eso. Él entendió quién era el Señor Jesucristo y vio su condición y vio la necesidad de pedirle al Señor Jesucristo. Miren, reconoció la justicia de Cristo. Miren lo que él dijo, mas este ningún mal hizo. Vio al inocente siendo castigado. Hermanos, el que conoce realmente al Señor Jesucristo sabe que él no merecía estar en esa cruz del Calvario. El que realmente conoce al Señor Jesucristo y cree en Él, sabe que fue un favor que Dios le hizo a la humanidad, enviando a su Hijo para que estuviera en sustitución nuestra, porque Él era perfecto y nosotros, al igual que ese malhechor, íbamos a ir a la cruz en la misma condición de ese malhechor imperfecto, que no hubiera sido suficiente su sangre para pagar por los pecados. Pero la sangre del Señor Jesucristo sí, porque era sangre pura, sangre santa, sangre perfecta,
del Cordero de Dios. El estar expuesto al testimonio del Señor Jesucristo le permitió a ese hombre malhechor clamar por misericordia. Él le dijo, acuérdate de mí. Él sabía a quién pedirle, supo a quién dirigirse, entendió que el Señor Jesucristo era Dios y que tenía la capacidad de contestar a esa petición que él estaba haciendo. Acuérdate de mí. Y al mismo tiempo, hermanos, él reconoció que el Señor Jesucristo era ese Mesías prometido, ese que desde el Edén se hablaba de él, porque le dijo, cuando vengas en tu reino. Él reconoció que él era el Rey de Reyes, que él era el que había de reinar sobre Israel por siempre, el que estaba profetizado. Él, el Señor Jesucristo, el que estaba al lado de él, era ese. Y por eso él clamó al Señor Jesucristo en ese momento. Y tuvo respuesta. Tuvo respuesta del Señor porque él creyó en el que estaba junto a él. Hermanos, el malhechor arrepentido fue objeto de la gracia de Dios en el momento más oportuno porque estaba a instantes de morir. Pero nosotros, hermanos, que no estamos en esa condición, no podemos desaprovechar ese don de Dios, que es la seguridad de la salvación. No nos confiemos que tendremos tiempo antes de morir para ponernos a cuentas con Dios. La vez pasada en un devocional hablamos ahí de una teoría de los 5 minutos, que mucha gente cree que va a tener ese espacio para pedir perdón a Dios y ponerse a cuentas con Él. No, hermanos. Este es el momento. Hoy es el día de la salvación. Crea en el Señor Jesucristo hoy. Arrepiéntase de sus malos caminos hoy. Visualice a ese Cordero de Dios que estaba en la cruz del Calvario, limpiando sus pecados con su sangre preciosa y perfecta. Pida perdón por sus pecados hoy. Deje de pecar. Comience a dar frutos, haciendo obras de justicia. Comience a leer la Biblia, congréguese, ore sin cesar, para que Dios le dé fortaleza y pueda andar en sus pasos, y así sea liberado de esa incertidumbre temeraria de querer salvarse a su modo y no al modo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene el propósito de hacernos ver que el personaje principal en ellas es el Señor Jesucristo, quien en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y habitó entre nosotros, y fue designado por el Padre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa razón ya no hay necesidad de más sacrificio, porque su sangre es suficiente para limpiar nuestros pecados por la eternidad. Creamos en Él y alabemos su santo nombre. Con esto finalizamos, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que oremos para agradecerle al Señor por su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por ese sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo, tú habías planificado ya el método para poder salvarnos. Gracias porque cumpliste tu promesa. Gracias porque hoy podemos creer en el Señor Jesucristo y confiar en Él. Y albergar en nuestro corazón ese sentimiento de saber que estamos salvos en tus manos. Tenemos seguridad de salvación por causa tuya. Gracias, Señor. Permite que este ciclo de mensajes que se está dando durante esta semana sea de mucha bendición para todos los hermanos de la congregación, pero también para otras personas que tengan acceso a ver estos videos. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Los dejo ahora con nuestro hermano Juan Ramón. Amén. Gracias por esta palabra que ha compartido. Ha sido sin duda de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y qué hermosa palabra la de nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Queremos a continuación orar. Vamos a orar siempre por los diezmos, las ofrendas, para que el Señor pueda proveer. Así es que nos ponemos en oración. Bendito Dios y Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra poderosa que hemos escuchado en esta tarde. Queremos orar, Señor, por los diezmos, por las ofrendas. Oramos para que tú puedas bendecir, puedas proveer, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, que tú puedas abrir puertas, Señor, que siempre haya alimento en la mesa, Señor, y que tus bendiciones sean sobreabundantes en las vidas de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por las ofrendas y los diezmos, Señor, que son para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra. Gracias te damos y ponemos todo esto en tus benditas manos de amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La lectura bíblica, una lectura bíblica que queremos también compartir y es sobre este pasaje que se nos ha predicado, y es este versículo de Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuchamos, tenemos un canto del himnario Celebremos su Gloria. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 161, titulado Cuán grande amor. En la carta a los Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios por su gran amor nos dio vida. Entonemos al Señor con gozo. Amén, y así lo creemos. Por él hemos sido nosotros salvados. Vamos a tomarnos un minuto para poder orar por el plan 1+1 que está teniendo sus resultados. Tenemos aquí una lista: la hermana Mari, Gabriel, María, Jessica, Saidi, Lilian, Eduardo, Michael, Milena, Valeria, José, Jaime, Raúl, Mercedes,
Mayra, Christopher, Héctor, Valeria, Mario, Delmer, Giancarlo, Raúl Antonio, Fanny, Noel, Kelvin, son las personas que tenemos ya en este plan 1+1. Así es que vamos a orar, tomarnos un minuto para que el Señor siga bendiciendo este proyecto y este plan. Padre, gracias te damos por todos estos hermanos que están haciendo esta labor. Señor, tu palabra dice que si de gracia hemos recibido, que nosotros podamos dar también de gracias. Dejamos en tus manos este proyecto del 1+1, que seas tú el que sigas motivándonos y sigamos, Señor, orando e invitando a otras personas para que puedan llegar a nuestra iglesia y puedan también ser partícipes de las enseñanzas de tu palabra. Así en esta tarde, Señor, nos abandonamos en tus brazos de amor. Señor, gracias te damos por este tiempo hermoso que hemos tenido. Gracias por todo lo que se ha desarrollado. Y Señor, bendice los cultos que quedan también de esta semana. Que tú te glorifiques en cada uno de los servicios que vamos a tener. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y mañana estaremos siempre a la misma hora para poder escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.